El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias desde Ucrania, donde continúa la tensión ante la posibilidad de una invasión rusa. Moscú niega que planea una incursión, pero Estados Unidos y sus aliados de la OTAN temen que Rusia se esté preparando para la guerra. La Voz de América llegó a Ucrania con nuestro corresponsal Ricardo Marquina, quien preparó el siguiente informe sobre cómo transcurre la cotidianidad en la capital, Kiev. Hola, saludos desde la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad que amanece tranquila, los negocios están abiertos, la gente va y viene del trabajo, no hay ninguna sensación de pánico, los espectáculos funcionan con total normalidad, el teatro, el cine, una ciudad totalmente normal. Es verdad que hay un miedo persistente a una intervención rusa, quizás no a una invasión total, es más, el propio ministro de Defensa ucraniano ha dicho que el despliegue ruso en la frontera con su país, con Ucrania, no alcanzaría para una invasión total y para mantenerlo. Lo más importante, mantener esa ocupación en el tiempo. Evidentemente, no se descarta una intervención menor, muy especialmente en esas dos repúblicas autoproclamadas, Donetsk y Lugansk, que ya arrebataron tropas prorrusas en 2015. Ahora mismo, desde el Kremlin se sigue insistiendo que no quieren, que las tropas rusas no van a entrar en este país, que no se están preparando para una invasión, pero es cierto que las imágenes que llegan del acopio de material y de personal ruso, de militares rusos en la frontera con Ucrania, pues generan muchas dudas. De todos modos, Rusia ha dicho hoy, ha advertido a Europa que no sancione, que no provoque a Rusia con nuevas sanciones, especialmente al sistema bancario. El sistema bancario ruso ha dicho que si Europa ataca al sistema bancario, impidiendo el intercambio bancario con Rusia, Rusia cortará y golpeará donde más duele. Esto es cortando el gas, el suministro de gas a Europa, lo que podría causar una crisis en pleno invierno. Por lo demás, aquí en Kiev, tranquilidad, en el este de Ucrania, tensión. Esperamos estar por allí los próximos días y contarlo para la Voz de América. Así es, y mientras 100.000 soldados rusos permanecen en la frontera con Ucrania, Washington persevera en esfuerzos diplomáticos de alto nivel en busca de desactivar la crisis. Celia Mendoza sigue de cerca la situación. Celia, hoy habló el secretario de Estado Antony Blinken. ¿Cuál fue su mensaje? Él aseguró que están preparados para avanzar en este trabajo común con los aliados y también buscar una salida diplomática, pero al mismo tiempo envió un mensaje a Rusia acerca de lo que también están preparados para hacer con sanciones y movimientos conjuntos para castigar a Vladimir Putin si decide invadir Ucrania. Estados Unidos está preparado para actuar ya sea diplomáticamente y de manera coordinada con sus aliados de la OTAN a cualquier agresión en Ucrania por parte de Rusia, afirmó el secretario de Estado Antony Blinken, tras confirmar que el embajador John Sullivan entregó personalmente en Moscú el documento con las respuestas escritas que habían acordado tras la reunión en Ginebra. El documento que entregamos incluye preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados y socios sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad. Blinken, quien expresó su deseo de mantener este documento privado en busca de una oportunidad para negociar, reveló cuáles son las prioridades de la administración Biden y los aliados de la OTAN. Dejamos claro que hay principios fundamentales que estamos comprometidos a mantener y defender, incluida la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y el derecho de los estados a elegir sus propios arreglos, así como alianzas de seguridad. Rusia, por su parte, tiene expectativas definidas frente a lo que esperan de las negociaciones. Si no hay una respuesta constructiva y si Occidente continúa su curso agresivo, Moscú, así como el presidente Vladimir Putin ha dicho repetidamente, tomará las medidas de represalia necesarias.
Lavrov se refirió a alianzas estratégicas en América Latina. Durante llamadas telefónicas recientes que el presidente Putin tuvo con los colegas de estos tres países amigos y especiales para nosotros, Cuba, Venezuela y Nicaragua, hemos acordado considerar medidas adicionales para profundizar nuestra asociación estratégica en todas las esferas, sin excepción. Y durante esta jornada se encontraron representantes de Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, esto en París, para avanzar en el formato de Normandía que fue creado en 2014 con la intención de hablar y tratar de reducir las tensiones e inclusive establecer un cese al fuego, otra estrategia diplomática que avanza paralelo a los esfuerzos de Estados Unidos y la OTAN con Rusia. Y nosotros seguiremos informando al respecto, Celia, muchas gracias. Regresamos a lo que sucede en Estados Unidos, donde se conoció que el juez Stephen Breyer se jubilará de la Corte Suprema. De confirmarse su retiro, el presidente Joe Biden tendría la primera oportunidad de nominar a un miembro del máximo tribunal y de cumplir una de sus promesas de campaña, postular a una mujer afroestadounidense. Breyer fue nombrado juez en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton. Su eventual reemplazo será determinante para el contrapeso entre republicanos y demócratas. Cambiamos de información. La Reserva Federal estadounidense anunció este miércoles la implementación de nuevas medidas para revertir la inflación, que en este momento es la más alta en los últimos 40 años. Jacopo Luzzi, ¿qué medidas se adoptarán y desde cuándo entrarán en vigencia? Yasmín, la situación económica de Estados Unidos es ahora muy delicada. La inflación está a niveles récord y como consecuencia en jornadas recientes Wall Street ha experimentado una gran volatilidad a la espera de lo que la Reserva Federal acaba de anunciar este miércoles. O sea que pronto, probablemente en marzo, será apropiado aumentar las tasas de intereses para controlar la inflación. Entendemos que la alta inflación impone dificultades significativas, especialmente en aquellos menos capaces de cubrir los costos más altos de productos esenciales como alimentos, vivienda y transporte. Además, entendemos que lo mejor que podemos hacer para apoyar la continua ganancia del mercado laboral es promover una expansión prolongada y eso requerirá estabilidad de precios. Estamos comprometidos con nuestro objetivo de estabilizar los precios. Usaremos nuestras herramientas tanto para respaldar la economía y el sólido mercado laboral como para evitar que se arraigue una inflación más alta. Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés 2 o 3 veces más en 2022. Recordamos, las tasas han permanecido en casi cero para responder a la pandemia, que también ha causado una interrupción de la cadena de suministro. Ante una oferta menor de productos y ayudas económicas gubernamentales, Yasmín, se disparó la demanda y como consecuencia la inflación. El mercado espera que suba la tasa de interés. Cuando suba la tasa de interés, la economía se va a enfriar porque la gente va a sentir que sus hipotecas son más caras, los préstamos en las tarjetas de crédito van a ser más caros, las empresas van a invertir menos. Al enfriarse la economía, el mercado de valores, las acciones, van a caer. Según la Reserva Federal, la economía estadounidense en general es fuerte y el mercado laboral está tiene buena salud, entonces el impacto no será tan grande. Sin embargo, los economistas creen que se necesitarán años para volver a la normalidad. Jacopo, muchas gracias por este completo reporte. El promedio de nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos ha caído en un 6% respecto a la semana anterior. Sin embargo, los nuevos contagios diarios siguen superando los 690,000. Laura Sepúlveda nos tiene la actualización. Cuando alrededor del 64% de los estadounidenses se encuentran vacunados y cerca del 50% de la población elegible mayor de 18 años ha recibido la dosis de refuerzo,
Autoridades sanitarias destacan su efectividad al comparar la cantidad de hospitalizaciones y muertes registradas durante la más reciente ola con otros momentos de la pandemia. Si bien los casos aumentaron drásticamente y son 5 veces más altos que durante la ola Delta, las hospitalizaciones no aumentaron al mismo ritmo y las muertes siguen siendo bajas en comparación con el conteo de casos. Un estudio publicado por Journal Cell analizó a más de 200 pacientes recuperados del virus, buscando posibles efectos a largo plazo. Los investigadores establecieron que según la severidad de la infección, se podía prever riesgo de consecuencias posteriores. En uno de los aspectos de nuestro estudio, descubrimos que cerca de la etapa de diagnóstico, los pacientes tienen más niveles de virus en la sangre, lo que aumenta la posibilidad de que en el futuro sufran síntomas prolongados de COVID. Con lo que explica que los no vacunados podrían estar expuestos a un mayor riesgo de contagio, lo que podría potencialmente aumentar los riesgos a largo plazo. El asesor médico de la Casa Blanca habló de las expectativas de atención a la pandemia. Donde queremos estar es en un control suficiente, lo que significa no la erradicación como lo hicimos con la viruela. Eso no es razonable. No necesariamente la eliminación como lo hemos hecho con el polio y el sarampión, mediante campañas de vacunación masiva, sino un nivel de control que no interrumpa en la sociedad, que no domine nuestras vidas. Según reportó la Casa Blanca, la donación de 1.200.000 vacunas a otros países es un aporte para controlar la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América. A la expectativa de una nueva era de relaciones con Honduras. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. La Guardia Costera de Estados Unidos coordina la búsqueda de casi 40 personas desaparecidas en el mar tras el naufragio de una embarcación cerca de las Bahamas. Las autoridades sospechan que el incidente esté relacionado con tráfico humano. Nos conectamos a esta hora con José Pernalete. José, ¿qué otros detalles se han conocido en las últimas horas? Así como la ruta de la localización de los restos de esta embarcación, el lugar preciso donde fue localizado este hallazgo y también el hecho de que tanto el sobreviviente como el resto de la tripulación no tenían chalecos salvavidas, son parte de la evidencia con la que las autoridades del Servicio de Guardia Costera sostienen la tesis de que se trate de una operación de contrabando de personas. Sin embargo, mientras tanto, las operaciones de búsqueda y salvamento están en pleno desarrollo por parte de esta instancia militar.
La Guardia Costera de Estados Unidos ha verificado la desaparición de 39 personas a raíz del naufragio de una embarcación cerca de las Bahamas. La operación de búsqueda y salvamento comenzó tras el reporte de un sobreviviente rescatado por un buen samaritano mientras permanecía flotando sobre restos del casco del bote. Además del sobreviviente, las autoridades localizaron un cuerpo aún no identificado. Sugerimos que es un contrabando humano porque por las personas que estaban en el barco, era un barco de 25 pies y habían 40 personas. Y esa ruta de Bimini, de las Bahamas al sur de Florida, es muy común para contrabando humano. El despliegue de búsqueda aérea y marítima está a cargo de la Guardia Costera. El sobreviviente, cuya identidad y nacionalidad no fueron proporcionadas, está bajo custodia de autoridades federales y rinde declaraciones a agentes del Departamento de Seguridad Nacional. El sobreviviente no tenía un chaleco de salvavidas. También nos explicó que las 39 personas que estaban en el barco tampoco tenían el chaleco de sobreviviente. El portavoz reiteró que el enfoque de la Guardia Costera es precisar la ubicación de posibles sobrevivientes. El náufrago fue trasladado a un hospital por deshidratación y sobreexposición al sol. Las posibles causas del naufragio son las condiciones adversas del mar. La víctima fue localizada a más de 70 kilómetros de la costa atlántica de Florida. Hasta los momentos se han desplegado 5 aeronaves, así como 4 embarcaciones que están en búsqueda continua y no se despeja todavía la esperanza de alcanzar algún sobreviviente. Yasmin. José, muchas gracias. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se prepara para su segundo viaje a Centroamérica, esta vez a Honduras, donde asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro. Empezará una nueva etapa de relación bilateral. Jorge Agobián nos reporta desde Washington. Tanto para Washington como para Tegucigalpa, la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris marca una nueva etapa. La administración Biden pasó de evitar cualquier contacto público con el gobierno saliente a buscar una relación estrecha con Xiomara Castro, la primera mujer en alcanzar la presidencia de Honduras. Y para el experto Manuel Orozco, las acusaciones contra Juan Orlando Hernández son claves. Para Estados Unidos era bastante claro que no se podía seguir trabajando con un gobierno cuya reputación y sus líderes tienen una planilla básicamente vinculada con actividades del crimen organizado. Para la Casa Blanca, la militancia de Castro en la izquierda pareciera no ser un obstáculo ante la urgencia de Estados Unidos para combatir las causas de la migración irregular y su efecto en la frontera sur. Desde Honduras lo visualizan de la misma manera. Es algo asombroso. Marcio Sierra, quien podría fungir como secretario técnico de la presidencia, aseguró a La Voz de América que el ingreso de Honduras en la esfera de atención pública de Washington podría ir más allá del tema migratorio. Que Honduras se convierte en una plataforma idónea para el gobierno de Estados Unidos, para la gobernanza del Triángulo Norte y Nicaragua, sabiendo de que las relaciones con Guatemala, El Salvador y Nicaragua no son adecuadas. Entonces nosotros estamos prestos para poder brindar ese apoyo. ¡Ganamos! Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y justamente la expectativa mayoritaria de los votantes hondureños es que el nuevo gobierno de Xiomara Castro adelante reformas que transformen esa nación, una de las más pobres del continente. El informe lo tiene Óscar Ortiz. A un día de que en Honduras tome posesión la presidenta electa Xiomara Castro, las expectativas sociales, económicas y políticas forman parte del llamado que hacen los hondureños, agobiados por desempleo, bajo poder adquisitivo, inseguridad y corrupción de funcionarios públicos. El reto de este nuevo gobierno consiste en cumplir sus promesas de campaña, señalan los ciudadanos. Son de que la nueva gobierno pueda bajar la canasta básica, pues que pueda ser un buen gobierno y que pueda combatir la inseguridad. Omar Ramos espera un gobierno diferente, con la primera mujer presidenta en Honduras que tomará posesión. De un bienestar del país esperamos, la verdad, que cumpla sus promesas y que gobierne para el país. Xiomara Castro tomará posesión en medio de una profunda crisis institucional. El Congreso Nacional mantiene desde hace varios días 2 juntas directivas paralelas y enfrentadas. Tiene un compromiso, una agenda ejecutiva
una agenda para responder a los mayores intereses del pueblo hondureño y ocupa un Congreso que esté conformado con la legalidad y la debida forma. El diputado por el Partido Libertad y Refundación Libre, Mauricio Rivera, afín al gobierno de Xiomara Castro, asegura que la nueva administración será un agente de cambio para toda Honduras. Un primer buen paso para que llegue la inversión, para que logremos generar empleo. Generando empleo bajamos los índices de criminalidad y de violencia. Los invitados especiales poco a poco empiezan a llegar para asistir a la juramentación de la primera mujer que alcanza la presidencia de Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Al regresar, les decimos qué le espera a Venezuela tras la recolección de firmas para el referendo revocatorio de Nicolás Maduro. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Con escasa participación se realizó este miércoles en Venezuela el proceso de recolección de firmas con las que se busca activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Nos enlazamos a esta hora en Caracas con nuestro corresponsal Álvaro Elgarra. Álvaro, ¿cómo se llevó a cabo esta jornada y en este momento cuáles son las expectativas? Yasmín, efectivamente la desinformación y la soledad marcaron la recolección de las 4.200.000 firmas necesarias para activar un eventual referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En ese contexto, la dirigencia opositora indicó que la gente no salió a convalidar un cronograma que es inconstitucional y destacaron que van a introducir un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia y denunciar la situación ante instancias internacionales. Veamos. Aunque a las 6 de la mañana varios puntos de recolección ya estaban abiertos en la capital venezolana para las firmas que debían reunirse en un periodo de 12 horas, se pudo evidenciar una mínima participación de ciudadanos. No, porque yo no creo en esta propuesta de revocatorio. Primero ya se dijo que para obtener la firma en tan poco tiempo, en tan pocos puntos, es imposible. No es la propuesta para ir a obtener la democracia nuevamente. El referéndum revocatorio es el comodín del momento para perpetuar a un régimen que no le da la gana de salir del poder. La comunidad internacional lo tiene muy claro. Pese a las amenazas del gobierno de identificar a quienes firmen y del llamado a no participar por parte de la dirigencia opositora, otros sí acudieron a la convocatoria. Bueno, me parece que es muy importante poder hacer todo lo posible para lograr nuestro objetivo desde nuestra parte de la sociedad civil. Es de las pocas maneras que tenemos y tenemos que ejercerlo. No, esas amenazas no creo que
vamos a decir, cada quien tiene su forma de decir, pensar las cosas. Lo que hay es que contar con las normas y lo que está escrito, pues, y no tener miedo de expresar su opinión. En 2016, la oposición también intentó activar un revocatorio durante el primer mandato de Nicolás Maduro, pero el proceso fue suspendido por el Consejo Nacional Electoral tras órdenes emanadas por varios juzgados del país. Yasmín, a pesar de que la jornada se realizó en la mayoría de los sitios en un ambiente de tranquilidad, en algunos centros denunciaron presuntos amedrentamientos a periodistas por parte de los denominados colectivos armados oficialistas. Álvaro, te agradezco por la información y usted quédese, porque al volver, terror en Arauca, Colombia, por enfrentamientos entre grupos armados que han dejado decenas de fallecidos. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Una nueva ola de violencia azota a los pobladores de Arauca en Colombia debido a una serie de enfrentamientos entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN. Jair Díaz nos tiene el reporte. Criminalidad y el terrorismo. Mientras el gobierno colombiano se negó a última hora a negociar en Suecia con los líderes de la guerrilla del ELN, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los entes internacionales, ya que la violencia en Arauca no cesa. Los municipios de Fortul, Arauca, Tame, Arauquita y Saravena, quienes han tenido que desplazarse de manera forzada por el temor a resultar afectados. Los habitantes de esta región fronteriza con el estado de Apure en Venezuela piden paz para Arauca, donde desde el pasado 2 de enero la cifra de muertos supera los 33. Esperamos que estos dos grupos subversivos cesen estos actuares. El hecho más reciente fue el atentado terrorista con coche bomba en Saravena, que dejó 20 heridos y un fallecido, por lo que el gobierno militarizó la región. El presidente Iván Duque reiteró que estos grupos tienen el apoyo de Nicolás Maduro. Vamos a seguir denunciando a la comunidad internacional que la dictadura de Nicolás Maduro le brinda a estos grupos criminales. El miedo se apodera de los araucanos, temerosos de salir a las calles ante la posibilidad de que los bombardeos empiecen de nuevo y asesinen a más ciudadanos. Está temerosa de las retaliaciones que pueden tomar tanto la guerrilla del ELN como las disidencias de las FARC. Según las autoridades, durante las últimas 48 horas, 5 personas fueron asesinadas en Arauca. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Bien, y nos despedimos con el que se cree sería el pez de acuario más longevo del mundo. Se llama Matusalén, igual que el anciano de 969 años que menciona la Biblia. Pues Matusalén, el pez, según los biólogos, tendría unos 90 años. Este pez pulmonado fue traído desde Australia en 1938 y ahora mide unos 1.2 metros de largo y pesa unos 10 kilos y vive en un museo de la ciudad de San Francisco, donde le brindan todos los cuidados, incluidas sus golosinas favoritas, higos frescos y masajes en el vientre. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.